Mi nombre es Yesenia Díaz. Soy estudiante del cuarto año de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro Guanare. En la tarde de hoy les voy a hablar qué se entiende por derecho tributario. Se puede decir que es un conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos reglamentados en sus diversas formas. En otras palabras, es la rama del derecho financiero que se propone estudiar aquel aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones como actividad del Estado y en las relaciones que éste tiene con los particulares. Asimismo, nos podemos preguntar por qué se habla de autonomía del derecho tributario. Este tiene autonomía dentro de la unidad general del derecho por cuanto se rige por unos principios propios y a la vez posee unos conceptos y objetos propios. La aplicación de la norma tributaria no puede afectar a los derechos esenciales de la persona humana, ni las garantías de orden constitucional. Por consiguiente, toda norma tributaria debe precisar sus conceptos propios, señalando así cuáles son esos elementos de hechos contenidos en ellos, y cuando utilice los de otras disciplinas deben precisar el alcance que se le asigne a los mismos. Las normas jurídicas, ya sean sustanciales, formales o procesales, deben ser agrupadas sistemáticamente en cuerpos jurídicos orgánicos. En este orden de ideas les voy a hablar sobre los principios generales del derecho tributario y su utilidad. En cuanto al principio de legalidad, este es conocido igualmente como el principio de reserva legal de la tributación. Este se considera como regla fundamental del derecho público, porque constituye una garantía en el derecho constitucional, ya que se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley, entendida esta como la disposición que emana un órgano constitucional y que tiene esa potestad legislativa conforme a unos procedimientos establecidos por la Constitución, para así las sanciones de la ley y el contenido de una norma jurídica. Es importante señalar que este principio está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 317, que establece que no podrá cobrarse impuesto, ni tasa, ni contribución alguna que no estén establecidas dentro de la ley. Asimismo, este principio se puede concatenar con el Código Orgánico Tributario. En su artículo 3 establece que solo las leyes especiales tributarias son las que les corresponde regular la sujeción a las normas generales de este código. En cuanto al principio de generalidad, la generalidad está constituida por excepciones y exoneraciones con carácter excepcional. Este principio tiene su base constitucional en el artículo 133, que establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Esto quiere decir que se impone una obligación judicial general a todos los habitantes del país, por lo que quedan excluidos los privilegios que trate de relevar esa condición. De igual manera, el principio de igualdad. El principio de igualdad tributaria no quiere decir que es la igualdad ante la ley. Significa es que la ley misma tiene que dar un tratamiento igual. Se tiene que respetar la igualdad en materia de cargas tributarias. Ante este aspecto, la Constitución en el artículo 21 establece que todas las personas somos iguales ante la ley. Asimismo, el principio de progresividad, conocido también como principio de proporcionalidad. Este exige que la fijación de los tributos a los habitantes de un país sean en proporción a sus ingresos o de acuerdo a su capacidad contributiva. Es decir,
que a mayor ingreso, mayor impuesto. Este también está consagrado en el artículo 316 de la Constitución de la República, que establece que el sistema tributario procurará una justa distribución de las cargas según la capacidad económica de o los contribuyentes. Asimismo, tenemos el principio de no confiscatoriedad. Nuestra Constitución, en el artículo 115 y en el artículo 317, consagra el derecho a la propiedad privada, asegura su inviolabilidad, su uso y disposición, prohibiendo así una confiscación. Un tributo es confiscatorio cuando absorbe una parte esencial de la propiedad o de la renta. Este principio se traduce en la exigencia de que la tributación sea graduada de forma de adaptarse a la riqueza de los contribuyentes. O sea, que implica que cada ley tributaria tome los aspectos de esta riqueza, pero sin destruir aquella base creadora. Asimismo, tenemos el principio de no retroactividad, que establece que ninguna norma podrá aplicarse con carácter retroactivo, salvo que favorezca al infractor. Este principio está consagrado también en el artículo 24 de la Constitución, donde establece que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Y asimismo el artículo 8 del Código Orgánico Tributario, que establece que ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones privativas de libertad que favorezcan al infractor. Asimismo, tenemos la justicia tributaria. Esta está consagrada en el artículo 316 de la Constitución, que significa que un tributo es justo en la medida que grave a todos con igual intensidad. Ante lo señalado, conviene señalar que lo planteado por Carl Schmitt en 1876, el cual expresó que los súbditos debían contribuir el sostenimiento del Estado y de acuerdo a su capacidad. En concordancia con Schmitt, se puede acotar que el sistema tributario debe procurar la justa distribución de las cargas según la capacidad económica del responsable o contribuyente, pero siempre y cuando se respete el principio de la progresividad. Asimismo, también se puede hablar sobre la prohibición del impuesto pagadero en servicio personal. La Constitución, en su artículo 317, nos establece que no podrá establecerse ningún impuesto pagadero en servicio personal. Este principio consagra los derechos individuales de cada persona física y, como es lógico, no necesita una mayor explicación. Aunado a todo esto, les voy a hablar también sobre las ramas del derecho tributario. Primero tenemos el derecho tributario material. Contiene todas aquellas reglas esenciales relativas a las normas tributarias. Estudia cómo nace la obligación tributaria, cuál es la extinción de la obligación tributaria, cuáles son sus elementos, sus sujetos, la extensión, ya sea sus fuentes, sus efectos, sus causas y principios. Por ejemplo, tenemos cuando realizamos una actividad económica, allí es donde nace esa obligación tributaria. Seguidamente tenemos el derecho tributario formal. Es el que estudia la aplicación de la norma material a un determinado caso concreto en todos sus aspectos. Este a la vez analiza la determinación del tributo y determina la suma de dinero completo que está obligado el sujeto pasivo y determina también a su vez la manera de ingresarlo al Tesoro Nacional, esa cantidad de dinero. Por ejemplo, aquí tenemos el pago del impuesto sobre la renta. Así tenemos el derecho tributario procesal. Este contiene las normas que regulan las controversias
de cualquier tipo que se plantean entre el fisco y los particulares. Este a la vez se refiere también que esto es la existencia de la obligación tributaria, la determinación de la misma en cuanto al monto. Asimismo, tenemos el derecho tributario penal. Este es el que regula jurídicamente todo lo concerniente a aquellas infracciones fiscales, los ilícitos fiscales, todas sus sanciones y las normas aplicables en los casos de violación de las disposiciones tributarias aplicadas a aquellos transgresores. Tenemos el derecho tributario internacional. Este estudia todas las normas correspondientes cuando las diversas soberanías extraen en contacto para evitar la doble tributación, la defraudación y todas aquellas formas de colaboración entre los estados. Asimismo, tenemos el derecho constitucional. Este es el que estudia las normas fundamentales que vigilan y disciplinan el ejercicio de la potestad tributaria. Bueno, en síntesis, les puedo decir es que el derecho tributario es importante porque sin las contribuciones de los que se hacen por medio de él, no se podría mantener un país de pie, pues todos los servicios e infraestructuras públicas es cubierta por todas esas contribuciones que son aportadas mediante esos impuestos, así como todas las aportaciones de seguridad social, ya que el impuesto es una especie de tributo que surge del Estado y principalmente con el objeto de financiar todos sus gastos. Buenas tardes, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya sido de su agrado. Muchas gracias.